Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos una noche más para estudiar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que en esta noche también podamos contar con tu presencia. No queremos, Señor, venir acá para simplemente satisfacer nuestra curiosidad o para exponer temas comunes, sino que venimos para aprender de ti y para que tú, Señor, puedas llenar nuestra vida, que tu Espíritu Santo tome posesión de nosotros y nos prepare para la batalla final que vamos a enfrentar. Te queremos agradecer y te queremos pedir también por los que padecen necesidad, por ese bebé que hoy nos pidieron que oráramos, un bebé de 2 meses, David Alejandro, que está en la UCI, está grave. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de él, de sus padres. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, les menciono que todavía queda el libro, si alguno quiere, los libros que hemos mostrado durante la semana están disponibles y son los libros en los cuales estamos basando los temas, ¿sí? Obviamente el contenido de los temas que expongo no es todo lo que está en los libros, porque sería mucho más largo, es solamente un resumen. Parte de los más detalles están en los libros. Vamos a continuar entonces con el tema de ayer. Ayer dijimos que las trompetas abarcan 4 capítulos del Apocalipsis. A ver si alguno se acuerda qué capítulos de Apocalipsis nos hablan de las trompetas. El 8. 8, ¿sí? 9, 10 y 11. 9, 10 y 11, muy bien. 8, 9, 10 y 11. Del 8 al 11 son de las trompetas. Y si ustedes se dan cuenta, ayer vimos, vamos a usar la Biblia, aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, que ya lo leímos. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 2. Esto es un repaso. ¿Quién lo puede leer? 8.2. Amén. Hermano, por favor. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Ya. Simple, ¿verdad? Allí ve por primera vez a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Después sabemos que antes de que tocaran las trompetas, apareció un ángel con un incensario de oro y vino y se paró frente al altar del incienso, del santuario celestial, el altar que está frente al velo que da la entrada al lugar santísimo, y quemó incienso junto con las oraciones de los santos. Y en el versículo 6, ¿qué nos dice ahí, hermano? El 8.6. Dice, y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Muy bien, entonces ahora sí los 7 ángeles se dispusieron a tocarla. El 7 continúa diciendo, fíjense ustedes, el primer ángel tocó la trompeta y nos menciona allí lo que ocurrió. Y así sucesivamente hasta el versículo 12, que dice el cuarto ángel tocó la trompeta. En otras palabras, desde los versículos 7 al 12 tenemos 4 trompetas. Y en el versículo 13 tendría que estar la quinta, pero hay un paréntesis. El versículo 13, a ver si aquí el hermano levantó la mano, el hermano Juan. 8.13. Entonces miré y oí a un águila, entre paréntesis ángel, que volaba por el cielo y decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra a causa del toque de trompeta que los otros 3 ángeles han de tocar! Amén. Así que desde el versículo 6 dice que los ángeles, los 7, se prepararon para tocar las trompetas, y el 8 nos dice que el primero tocó la trompeta, hubo algo, luego el segundo tocó la trompeta, ocurrió algo, el tercero tocó la trompeta, ocurre algo, el cuarto toca la trompeta, también ocurre algo en la tierra, pero antes de que toquen los últimos 3, Juan ve que por el cielo pasa volando un águila. Pero lo extraño de esta águila es que el águila hablaba. ¿Sí? En algunas Biblias dice ángel,
Ya. Bueno, resulta que hay algunos manuscritos que dicen ángel y otros dicen águila. Pero los más antiguos dicen águila. Entonces, lo más confiable es que debiera decir águila. Y el problema es que los primeros siglos, cuando se copiaban los rollos del Nuevo Testamento, los copiaban a mano y mirando el rollo original. Iban copiando y mirando. Y si después lo revisaban, si había un error, se rompía. Porque no era como el computador que uno escribe y el mismo computador le muestra si está equivocado, ¿verdad? Bueno, pero resulta que ya en la Edad Media no se copiaba a mano, sino que en la escuela de teología el profesor se sentaba adelante, tomaba el rollo original y comenzaba a dictar. Y todos los alumnos tenían rollos en blanco, con una pluma, y ellos comenzaban a escribir. Y la palabra ángel en griego se dice angelos, y la palabra águila en griego se dice aetos. Es parecido, ¿verdad? Entonces, cuando dijo que un aetos voló por el medio del cielo, alguno de los alumnos, quizá que no veía bien, diría, volando por el medio del cielo, y habló, tiene que ser un ángel, y puso ángel. Así que hay por ahí algunos manuscritos que dicen ángel, pero como digo, los más antiguos dicen águila. Entonces, es más seguro, de acuerdo a los originales más antiguos, traducir águila. De manera que después de los 4 primeros toques de trompetas y antes de los 3 últimos, pasa un águila volando por el cielo y el águila habla. Y dice, ay, a causa de los últimos 3 toques de trompetas, porque ya habían sonado 4. ¿Cuáles serían los últimos 3? La número 5, ¿verdad? La 6 y la 7. Muy bien. Habían sonado 4 y faltaban las 5, las 6 y las 7. Esas últimas 3 trompetas, que no son tan breves como las primeras 4 que ocupan un versículo o 2, son más extensas, también son más terribles. Dijimos que las trompetas representan juicio de Dios en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Y si las 4 primeras fueron terribles, las últimas 3, ¡ay, qué terribles que son! Porque dice, ¡ay, a causa de las últimas 3 que van a sonar! Son peores. Cada vez que la Biblia menciona la palabra ¡ay! Es porque alguna gran calamidad viene. Bueno, y inmediatamente, si ustedes ven el versículo que viene, capítulo 9:1, dice que el 5.º ángel tocó la trompeta. Y luego en el versículo 12, a ver qué dice el 12, el capítulo 9. Ya, entonces se me perdió a mí el capítulo. Aquí lo tengo. Vamos a poner la cinta. Ya, entonces 9:12 dice: el primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de este. En otras palabras, cuando el 5.º ángel toca la trompeta y describe en 11 versículos, y los otros duraban un versículo. La 5.ª trompeta dura o se describe en 11 versículos. Y cuando termina, otra vez aparece el águila. ¿Y qué dice el águila? El primer ay pasó. Aquí aún vienen 2 ayes después de este. E inmediatamente, el versículo 13 dice: el 6.º ángel tocó la trompeta. Y nosotros esperamos que luego venga otra vez el águila y diga: el segundo ay pasó. ¿Alguien sabe dónde está ese versículo donde aparece el águila para decir que el segundo ay pasó? A ver, vean, hermano. En realidad el 14. El 11:15 dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó. No, el 11:14, el que yo quiero. 11:14. El segundo ay pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. Ya. Entonces, ¿dónde termina la 6.ª trompeta?
en el 11:14, porque dijimos que el primer ay es la quinta trompeta, el segundo ay es la sexta trompeta, que comienza en el capítulo 9, versículo 13, y se extiende ¿hasta dónde? Hasta el 11:14. Y el 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Y nunca más vuelve el águila para decir el tercer ay pasó. Porque dijimos ayer que la séptima trompeta se topa con la eternidad. ¿Sí? Anuncia eventos que durarán por los siglos de los siglos, que es la muerte eterna de los impíos y el galardón, que es la vida eterna de los santos. Así que el águila aparece 3 veces. Después de la cuarta trompeta para anunciar los 3 últimos ayes, o las 3 últimas trompetas. Luego aparece por segunda vez para anunciar que terminó el primer ay, o quinta, y anuncia las 2 que faltan. Y finalmente aparece para anunciar que el segundo ay, o sexta trompeta, terminó, y anuncia que viene el último ay, o sea, la séptima trompeta. Hermano Miguel. Una pregunta. Es como obvio que un ángel pueda hablar, pero que un águila hable. No está obvio. Claro. ¿Hay alguna razón? Sí, hay razones. Bueno, ¿por qué habla el águila? ¿O por qué aparece un águila aquí? El águila en el Antiguo Testamento simboliza algo. Lo podemos buscar allí en Éxodo 19:4. Y otro que busque Deuteronomio 32, 9 al 11. El águila tiene un significado. 19:4. 19:4. Deuteronomio y Éxodo. Éxodo 19:4, Deuteronomio 32, 9 al 11. A ver quién tiene Éxodo 19:4. Hermano. 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Amén. ¿Quién rescató a Israel de Egipto? Dios. Cuando llegan al Sinaí, Dios aparece en una nube, en el fuego, sobre el Sinaí, y le habla al pueblo, y le dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé con alas de águila y los traje hasta aquí. ¿Quién es el águila? Dios. Dios, Jehová, que los rescata. Que el Evangelio de Juan nos revela que el que rescató a Israel de Egipto fue la persona del Hijo, Jesucristo. El águila representa a Jesucristo. Y en Deuteronomio 32, 9 al 11, a ver quién lo tiene. ¿32 cuánto? 9 al 11. Hermano Juan. Porque su pueblo es la porción del Señor, Jacob, la herencia que le tocó. Lo halló en tierra desierta, en horrible soledad. Lo rodeó de cuidados, lo instruyó, lo guardó como una niña de sus ojos. Hasta el 11. Como el águila incita su nidada, revolotea sobre sus cuellos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Lea el 12 también. Así el Señor solo lo guió, y no hubo con él Dios extraño. Ya. ¿Quién es el que guió a su pueblo durante 40 años por el desierto como el águila que cuida sus polluelos? Y Dios. Entonces en el Antiguo Testamento el águila es un símbolo divino. El águila representa a Dios. Fíjense que el águila en las tierras bíblicas es el ave que vuela más alto. Dice por allí el profeta Habacuc que el águila pone su nido entre la altura de las montañas, en las peñas de las rocas, en la altura. Y también Isaías dice que, ¿se acuerdan de Isaías 40, los últimos versículos, que dice que aunque, a ver, se me olvidó, Isaías 40, versículos 39 y 40 me parece.
Llega al 31. Bueno, lo último, 30-31. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevo vigor, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias. Entonces el águila es símbolo de fortaleza, que emprende un vuelo que nadie puede alcanzar. El águila viene de las alturas, entonces representa a Dios, que desciende, pero viene de arriba. Y es interesante que aquí habla un águila, que es un símbolo divino, en el último libro de la Biblia. Pero en el primer libro de la Biblia también habló un animal, ¿se acuerdan? En el primer libro de la Biblia, en Génesis, tenemos que también habló un animal. La serpiente. ¿Y a quién representa la serpiente? A Satanás. Entonces, en el primer libro de la Biblia habló un animal, la serpiente, que representa a Satanás. En el último libro de la Biblia habló un animal, el águila, que representa a Dios. Fíjense que el águila viene de arriba y es el ave que vuela más alto en las tierras bíblicas. Y la serpiente es el animal que anda más abajo. Polvo comerás, sobre tu pecho andarás. Hay un contraste. El águila que vuela por lo alto y la serpiente que se arrastra por el polvo. Entonces hay un contraste. Cuando habló la serpiente en el Edén, introdujo la maldición, el dolor, la muerte sobre una raza inocente. Y cuando habló el águila en Apocalipsis, trae el dolor, la maldición y el castigo sobre una raza culpable. Porque los tres ayes que anuncia el águila afectan a los enemigos del pueblo de Dios, o al pueblo pequeño, ¿cierto? Bueno, entonces ese es el motivo por el cual aparece un águila volando por el medio del cielo. Tiene otros significados también, pero no los vamos a mencionar. Solamente quiero decir que en Apocalipsis hay 4 seres vivientes y el cuarto es como un águila volando. Y en Apocalipsis 12, cuando la mujer pura huye al desierto, la salvó el águila también. Dice que se le dieron las 2 alas de la gran águila para que la protegiera, para que volase de la serpiente al desierto, similar como Jehová el águila cuidó en el desierto a su pueblo en el tiempo del Éxodo. Bueno, y entonces dijimos que las 3 últimas trompetas, que son más extensas, son también llamadas ayes. La quinta trompeta, ¿cuál ay es? ¿Qué número de ay? ¿Cuál? Dígalo, yo estoy preguntando de nuevo por los que llegaron recién, para que ustedes, los que ya están. La quinta vez. La quinta trompeta, ¿qué ay es? Primero. El primer ay, ¿sí? O pregunto al revés. El primer ay, ¿qué trompeta es? La quinta. El segundo ay, ¿qué trompeta es? La sexta trompeta. Y el tercer ay, en la séptima y última trompeta. ¿En qué ay del Apocalipsis estamos viviendo? En el segundo ay, o sexta trompeta. Pero estamos viendo en la última parte del segundo ay. Está por sonar la séptima y última. Está por comenzar el tercer ay. Ahora, hay algo interesante, que generalmente se ha interpretado la sexta trompeta como el capítulo 9, versículos 13 al 21. Y después se dice que el capítulo 10, que habla del ángel con el librito, que es dulce y amargo, y el capítulo 11, que habla de los 2 testigos, son un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Bueno, yo creo que no es así. No, porque el capítulo 10, el ángel con el librito, y el capítulo 11, los 2 testigos, son parte del segundo ay. Son parte de la sexta trompeta. Porque la sexta trompeta o segundo ay termina en el capítulo 11, versículo 14. ¿Lo leímos ya? Lo leemos de nuevo. Leamos qué dice Apocalipsis 11, 14. Apocalipsis 11, 14. El segundo ay pasó, y aquí que el tercer ay viene pronto. Muy bien.
Entonces, el segundo hay que la sexta trompeta, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo terminó? En el capítulo 11, versículo 14. Ayer nosotros vimos forma rapidita las trompetas y dijimos que las 4 primeras afectan al imperio romano pagano y terminan con la caída del imperio. La quinta y sexta trompeta afectan al imperio romano cristiano, en la fase vertical que mencionábamos, ¿se acuerdan? La quinta son siglos de lucha, ¿verdad? Y de oposición a través del mundo musulmán, que ayudó a que surgiera la reforma. Pero la sexta se refiere a la herida de muerte, en 1798. Y los ejércitos descritos en la sexta trompeta son los ejércitos franceses. ¿Sí? Lo que nace en Francia, la Revolución Francesa, llegó hasta el último rincón del mundo, hasta Punta Arenas. ¿Sabían ustedes que el ejército libertador de Chile, de Bernardo O'Higgins, usó los mismos uniformes que usaron los soldados franceses para sacar al Papa Pío VI de Roma, del Vaticano? ¿Sabían o no? ¿Sí? Porque la ideología que nace en Francia para liberarse de las monarquías y del poder absolutista del papado en ese tiempo, y que no solamente derrotó al Papa, sino que guillotinó al rey de Francia y entró en guerra contra 26 naciones europeas, las monarquías, también logró la emancipación de las colonias de esas monarquías. Nosotros éramos una colonia del reinado de España, de Carlos V. Brasil era una colonia del reino de Portugal. Estados Unidos, Australia y otros países de Asia y África eran colonias de Inglaterra o Gran Bretaña. Entonces, cuando Francia se levanta contra las monarquías y contra el papado, no solamente es algo que afecta a Europa, es un movimiento mundial. Es tan así que Elena de White dedica un capítulo completo del conflicto de los siglos para hablar en detalle de lo que ocurre en la Revolución Francesa. Y dice que lo que ocurre allí tiene tal significado para la historia que cambia rotundamente la historia hasta ese punto y después de ese punto. Y dice también que estudiar la Revolución Francesa es fundamental para entender los eventos finales. Así que yo creo que ese hito histórico tiene mucha significancia para entender los eventos finales. Por ahora vamos a mencionar que la sexta trompeta en el capítulo 9, cuando anuncia que esa trompeta va en contra del río Éufrates, el río Éufrates es un símbolo de la Babilonia simbólica de la era cristiana, que tiene su herida de muerte en 1798. Inmediatamente después que describe ese golpe, esa herida de muerte, en el capítulo 10 ocurre algo. Fíjense lo que dice el capítulo 10, los primeros 3 versículos vamos a leer. A ver que los hermano René. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. Entonces, dijimos que, entre paréntesis, la división en capítulos y en versículos, los títulos, subtítulos, los signos de puntuación, todo eso fue añadido a los originales. Si nosotros queremos irnos a lo original escrito con puño y letra del apóstol Juan, cuando recibe la revelación del Apocalipsis, es un rollo que no tiene títulos, no tiene capítulos, no tiene versículos, no tiene puntos, comas, ni siquiera las palabras están separadas, porque todas las palabras están pegadas. Entonces podemos decir que cuando tomamos nuestra Biblia
y leemos un trozo de la Biblia, estamos leyendo palabra inspirada por Dios. Pero cuando decimos el versículo tanto, el capítulo tanto, eso no es inspirado, porque los capítulos, los versículos fueron añadidos en la Edad Media para que pudiéramos encontrar más fácil un texto. Nos ayudan, pero no son una pauta confiable, inspirada, para decir aquí termina una cosa y comienza otra. Yo diría que el capítulo 9 no termina allí, porque dijimos que el capítulo 10 y parte del 11 son parte de la misma trompeta. Pero aquí nos cortan y nos dejan la idea de que la sexta trompeta termina con el capítulo 9. Pero el capítulo 10 nos viene hablando del mismo tema. Una vez que el pueblo pequeño recibe su herida de muerte en el capítulo 9, en el capítulo 10 dice, y después de esto, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Y cómo venía vestido? ¿O con qué venía envuelto? Envuelto en una nube. ¿Y sus pies cómo eran? Como columnas de fuego. ¿Y qué traía en la mano? Un librito abierto. ¿Saben que envuelto en una nube y con sus pies como columnas de fuego, ¿a quién le recuerdan a ustedes? ¿Les trae algo a la memoria? Los ángeles. No. Viene con las nubes. Cristo, el Hijo del Hombre de Daniel 7, viene con las nubes del cielo. ¿Sí? O sea, esto tiene que ver con la obra de Cristo. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. La segunda fase que comienza en 1844. Pero también nos recuerda otro evento del Antiguo Testamento. Cuando Jehová se envolvió de nubes. ¿En qué lugar es necesario que Jehová se envolviera en una nube para protegerlo del calor? En el desierto. ¿Cuándo? ¿Cuando lo sacó de dónde? Cuando lo sacó de Egipto. Cuando Dios saca el remanente fiel de Egipto. Porque el capítulo 10 nos habla del remanente final. Entonces está usando intencionalmente un lenguaje simbólico que está aludiendo al remanente del Antiguo Testamento. Fíjense que Jehová de día estaba en la nube para proteger del sol y de noche en una columna de fuego para protegerlos del frío del desierto. Y dice que este ángel fuerte, que vamos a ver por todas las características que es Cristo, viene envuelto en una nube, pero sus pies son como columnas de fuego. Estas dos características nos recuerdan a Jehová cuando libera a su pueblo de Egipto y lo guía por el desierto, como ese remanente que debe construir un santuario para él y debe ser custodio de la ley que Dios le entrega en el Sinaí. O sea, Dios inmediatamente después de 1798, de la herida de muerte contra el cuerno pequeño, está llamando a un remanente que debe restaurar el santuario. Como Israel, cuando fue sacado de Egipto, tuvo que construir el tabernáculo. Y así también este remanente debe guardar los mandamientos de Dios, como Israel en el Sinaí recibió los mandamientos de Dios. ¿Y cuando Jehová se apareció por primera vez en la nube y en la columna de fuego? Antes de eso, 50 días antes, exactamente 50 días antes. La noche de la Pascua. Éxodo capítulo 13. ¿Se acuerdan? No es necesario que lo busquen. Todo el capítulo lo menciono, léanlo después, ¿sí? Pero fíjense ustedes que cuando ellos guardaron la Pascua en Egipto, el imperio pagano, el imperio egipcio, el imperio opresor, que los tuvo oprimidos por un tiempo determinado proféticamente, porque Dios habló con Abraham y le dijo: tu pueblo estará en Egipto, ¿cuánto tiempo? 400 años, un periodo profético. Pero después de ese periodo yo destruiré, provocaré una herida de muerte contra este imperio opresor y liberaré a mi remanente. Y cuando termina este plazo, los 400 años de esclavitud en Egipto,
Dios envía las 10 plagas y la 10ª fue una herida de muerte. Todos los primogénitos de todos los hogares murieron y todo Egipto clamó y lloró. Y esa noche, cuando ellos pintaron con la sangre del cordero el dintel de su puerta y el ángel destructor no pasó por ese hogar, el pueblo proclamó su libertad. Y comenzaron la marcha, porque se recuerdan que comieron vestidos, con la mochila al hombro, comieron y se fueron. Y cuando se fueron, Jehová apareció en la columna de fuego para protegerlos. Y cuando el ejército egipcio decidió perseguirlos, dice que la columna de fuego se puso entre el campamento de Israel y el ejército de Egipto. En otras palabras, Dios en la columna de fuego y en la nube protegía a su pueblo. Y lo protegió hasta que entró en la tierra prometida. Jehová se apareció en la columna de fuego y en la nube hasta que dejó al pueblo con los pies puestos en la tierra de Canaán. Así también, el remanente final surge después de la herida de muerte, que está en el capítulo 9. Y ese remanente que surge en torno a 1844, el Señor lo guiará. No el pastor, no la misión, no un teólogo, no el anciano. Nosotros solamente somos instrumentos. ¿Quién guía al remanente final? El mismo Dios que guió en la nube y en la columna de fuego a su pueblo por el desierto 40 años hasta que lo introdujo en la Canaán terrenal. El mismo Señor nos guiará a nosotros y nos protegerá en todo lo que tendremos que vivir hasta que pongamos nuestros pies en la Canaán celestial. Amén. Eso nos dice el capítulo 10. Entonces la sexta trompeta es un juicio contra los enemigos del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo significa liberación del remanente final. ¿Ven ustedes los paralelos? Así como Dios puso una herida de muerte contra el imperio egipcio, el imperio malo, y sacó a su remanente de Egipto para guiarlo hacia la tierra prometida, así también Dios produjo una herida de muerte a la Babilonia simbólica, que también nos tuvo cautivos, podríamos decir, por un periodo también determinado proféticamente, los 1260 años. Y Egipto tuvo un periodo también determinado proféticamente, los 400 años. Y también Dios nos sacó para que fuéramos un remanente. El remanente que Dios saca de Egipto, Dios hace un pacto con ellos en el Sinaí y le entrega los 10 mandamientos. Ustedes son los custodios de los 10 mandamientos. Lo mismo con el remanente final. Ese pueblo debía construir un santuario para Dios, porque Dios quería vivir con ellos. Nosotros somos el pueblo del santuario y Dios quiere vivir con nosotros. Hay un paralelo. Pero hay más detalles todavía en estos primeros 3 versículos que leímos. Dice que este ángel desciende del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y el arco iris, ¿qué historia bíblica nos recuerda el arco iris? A lo mejor los niños saben más que nosotros. El arca de Noé, el diluvio. También hay un pacto. También hay un remanente. También hay una herida de muerte contra los impíos. ¿Sí o no? Allí también Dios decide poner fin a un mundo impío, opresor. Y Dios libera y salva a un remanente. ¿Cuántos fueron? 8 en el arca. Y cuando salen y pisan la tierra prometida, entonces aparece el arco iris, que es la señal del pacto de salvación que Dios hace con ese remanente. Entonces cada detalle del capítulo 10 no está hablando de remanente, porque la sexta trompeta en el capítulo 9 nos habla de la herida de muerte. Francia contra el papado en 1798, pero inmediatamente el capítulo 10, que dijimos que es parte del mismo año, nos dice que la herida de muerte permitirá que salga el remanente.
porque el imperio que oprimió a los santos del Altísimo por tiempo y medio tiempo, ya no tiene poder. Ahora el remanente puede predicar libremente y no va a ser oprimido. Ahora podemos estudiar la Biblia y nadie nos va a condenar. Fíjense que esto es raro en la historia, porque durante más de 1000 años, y si sumamos el tiempo del Imperio Romano, prácticamente toda la era cristiana, los cristianos fueron perseguidos y la Biblia estuvo prohibida. Pero después de 1798, el Señor hiere de muerte a este poder para que el remanente salga libre y pueda estudiar la Biblia y pueda predicar la Biblia y pueda enseñar la verdad. Somos, a través del tiempo de la era cristiana, el grupo más privilegiado. No solamente porque Dios nos ha dado mucha luz, sino también porque nos ha dado un tiempo de tranquilidad, de bonanza. ¿Sí? Pero Apocalipsis dice que esto va a durar solamente lo que queda de la sexta trompeta, porque cuando suene la séptima, se airarán las naciones. ¿Contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a seguir leyendo entonces el capítulo 10. Dice, ¿qué más tiene? Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. El rostro como el sol nos recuerda que el que aparece en Apocalipsis con su rostro como el sol es Cristo, el Hijo del Hombre, en el capítulo 1. Versículo 2 dice que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Este ángel, este ser celestial, desciende del cielo, pone un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. O sea, está abarcando todo el universo de Dios. Y el librito abierto, ¿qué librito será? ¿El libro de Apocalipsis? No. ¿El libro de Daniel? Es que Daniel ya había sido cerrado. Claro, Daniel había sido cerrado en el año 2600 a.C., pero a Daniel se le dice que ese librito sería cerrado no para siempre. Dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? 1798, ¿sí? Con la herida de muerte. Allí el librito es abierto. Entonces, en 1798 el librito es abierto. Por eso es que inmediatamente después de lo que dice el capítulo 9, la herida de muerte, este ángel baja con el librito ahora como abierto. Está abierto. Yo tengo varios argumentos en mi libro para demostrar que es el libro de Daniel, porque algunos dicen, no, pero él no dice Daniel. ¿Cómo sé yo que es otro libro? Bueno, hay muchos argumentos para demostrar que es el libro de Daniel. Hermano Miguel, ¿no argumentos? Uno son los paralelos que hay en Daniel capítulo 11-12, cuando Daniel cierra el libro, y acá en el capítulo 10, cuando está el libro abierto. Las mismas características del ángel que cierra el libro, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, etc., son las características del ser que aparece acá. Y los dos hacen un juramento, y en fin, hay un montón de características en común. Pero hay otros detalles más lingüísticos y teológicos que no dejan, puede ser, ¿sí? No dejan duda de que el librito abierto aquí es el libro de Daniel. Y como en Daniel se nos dice que el librito debía ser abierto en el tiempo del fin, es decir, desde 1798, nos corrobora de que estamos en 1798. Bueno, el versículo 3 dice que él clamó como ruge un león. Y en el Antiguo Testamento el único que ruge como león es Jehová. Y cuando Jehová ruge como león, es porque Jehová está llamando a su remanente. Lean los profetas menores. Dice que Jehová ruge como león para llamar a su remanente esparcido. O sea, todas las figuras que utiliza son para decirnos una misma cosa. Después de la herida de muerte, el Señor comenzó a levantar un remanente para que prepare al mundo para la segunda venida de Cristo. Bueno,
Vamos a saltar un poco y leemos vamos a leer, pero no vamos a explicar todo. Vamos a leer desde el 5 al 7. 5 al 7. Solo me interesa un detalle de allí. ¿Quién lo puede leer? Hermana, por favor. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Bueno, dice que este ángel fuerte que tenía el rollito en una mano, la otra mano, no sé cuál de las manos tenía el rollo, vamos a suponer que lo tenía a la derecha, la otra mano la levanta al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y en toda la Biblia solamente hay 2 ángeles que juran levantando la mano y juran por el que vive por los siglos de los siglos. El ángel en Daniel 12, cuando Daniel cierra el librito, y el ángel de Apocalipsis 10. En Daniel 12 jura que la persecución será por tiempo, tiempos y medio tiempo, y cuando acabe la persecución, Dios levantará el remanente final. Y aquí jura que el tiempo no será más. No se refiere a que se acaba la historia. La palabra tiempo acá es la palabra griega cronos, que significa un periodo. ¿Qué periodo profético se acabó cuando suena la sexta trompeta? El periodo de los 1260 días. Este periodo concluyó. Y también podemos decir que concluye los 2300 tarde y mañana. Los periodos proféticos terminan. Dice, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar su trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y esto es lo que a mí me interesa destacar. ¿Qué pasaría cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta? Dice que el misterio de Dios se consumará. ¿Qué es el misterio de Dios según Pablo? La predicación del Evangelio. El Evangelio es el misterio de Dios que estuvo oculto desde el principio del mundo, pero fue revelado plenamente en la cruz. Ese es el misterio de Dios. El Evangelio, el plan de salvación, la gracia, el Evangelio, el plan de salvación se consuma cuando el séptimo ángel comienza a tocar su trompeta, porque ya vimos que cuando suena la séptima trompeta se acaba la gracia. Entonces nos está diciendo aquí, este ser poderoso que es Cristo, cuando levanta su mano al cielo para jurar, jura que los periodos proféticos se acabaron con la sexta trompeta, y cuando se acabe la sexta y comience la séptima, se acaba la gracia. En otras palabras, la sexta trompeta es el tiempo que tenemos para predicar el Evangelio. Bueno, vamos a ver ahora lo que dicen los versículos 9 al 11. Leamos desde el 8 al 11, mejor. 8 al 11, hermano Juan. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí fue amargo en mi estómago. Y él me dijo: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Amén. Entonces fíjense que el ángel que tiene el librito, inmediatamente después de hacer el juramento solemne por Dios, mira a Juan y le dice: toma el librito. Una voz del cielo le dice: pídele el librito al ángel.
tómalo y cómelo, será dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Y Juan lo hizo así y lo experimentó. Fue dulce en la boca, amargo en el vientre. Juan es el profeta de la visión, pero está realizando acciones simbólicas. Lo que Juan hace de tomar el libro, comerlo, ser dulce y amargo, es lo que experimentará el verdadero remanente de Dios en un tiempo futuro. Lo mismo pasó con Ezequiel, con Jeremías. ¿Se acuerdan cuando hacían acciones simbólicas? Lo que ellos hacían simbólicamente lo iba a experimentar el remanente del pueblo de Dios en un tiempo futuro. ¿Y qué significa comer el libro? Bueno, ¿qué significa comer el libro? ¿Qué libro? Daniel, el libro de Daniel. Significa estudiarlo. Eso lo sabemos gracias a Jeremías. Estudiarlo profundamente hasta comprender cada detalle. ¿Y qué iba a pasar cuando lo comprendiera plenamente y lo comiera? Iba a ser dulce en la boca, porque el remanente que surge en torno a 1198 comenzó a estudiar Daniel profundamente, comprendió por primera vez las verdades que están allí, las profecías de tiempo, la segunda venida, y para ellos fue dulce en su boca predicar que Cristo venía a la tierra, según ellos entendieron, en 1844. Fue dulce saber que venía tan pronto, pero cuando llegó la fecha y no vino, fue amargo en el vientre. Pero inmediatamente a Juan se le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Significa que el comer el libro, ser dulce y amargo, fue proclamar y profetizar al mundo un mensaje. Porque luego de ese chasco le dice: ahora debes profetizar otra vez. ¿Cuándo profetizó antes en ese capítulo? Solamente cuando él come el libro, lo devora, es dulce y amargo. Por lo tanto, esto representa el chasco que experimentaría el remanente fiel de Dios en el tiempo del fin. ¿Hubo alguna iglesia que naciera después de un chasco? Así, predicar un mensaje dulce en la boca, que Cristo venía en 1844 y no vino en la fecha y fue amargo para ellos. Claro, y no solo la iglesia adventista. La iglesia adventista es una de las iglesias que nació así. También la iglesia de Dios universal, no la de Brasil, sino la de Estados Unidos, o la iglesia de la pura verdad. Ellos también experimentaron el chasco. Y varios grupos más, porque los seguidores de Miller, después del chasco, se dividieron en varias iglesias. ¿Sabían? ¿Verdad? Pero la iglesia más numerosa que sobrevive en el día de hoy es la iglesia adventista del séptimo día, que en ese tiempo, en 1844, fue la más pequeña, solamente 50 personas. Claro, era aproximadamente 1 millón de adventistas en Norteamérica, y en Norteamérica tenía solo 16 millones de habitantes. Y de ese 1 millón que creyeron a Miller, solamente 50 personas, ese pequeño remanente, aceptó que había cometido un error, siguió investigando la Escritura y cumplió lo que dice: es necesario que profetices otra vez. Y redescubrió las verdades del santuario y del sábado. Pero los otros grupos formaron otras iglesias que siguieron poniendo fecha o en fin, tomaron otros caminos. Y la segunda más numerosa es la iglesia de Dios universal, que al igual que nosotros guardaba el sábado, no comía carne inmunda y tenían prácticamente nuestras mismas doctrinas. Ellos me dieron estudios bíblicos a mí en un tiempo y me dijeron que el sábado es el sello de Dios y el domingo es la marca de la bestia, y que un día el mundo iba a guardar el domingo. Pero después que el Papa Juan Pablo II fue a Estados Unidos antes de morir y habló con los líderes máximos de la Iglesia de Dios Universal, la Iglesia de Dios Universal dijo que había recibido nueva luz de Dios, que ahora el domingo era el día de reposo. Y ese grupo que nació del chasco en 1844 ahora guarda el domingo. Estamos quedando solos. ¿Se dan cuenta? Todo esto está aquí, está en Apocalipsis.
lo que va a pasar con el remanente final. Vamos a ver los primeros versículos del capítulo 11 y vamos a dejar el resto para mañana. Me interesan los primeros 3 versículos, o quizás los primeros 2, 1 y 2. ¿Qué dice allí? 11, 1 y 2. A ver. Bueno, la hermana, la dama primero. Sí. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Gracias. ¿Quién habla cuando dice entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir? ¿Quién está hablando allí? Juan, porque dijimos que el original no tiene separación de capítulos, ni versículos, ni títulos. O sea, viene inmediatamente después de el chasco. Una vez que a Juan se le dice, pide el libro, cómelo, será dulce en tu boca, amargo en el vientre. Y le ocurre. Después dice, se le dice, Juan, es necesario que profetices otra vez. Y luego se le vuelve a dar una orden. Juan, toma esta vara y mide el templo, el altar y a los que adoran en él. Según Jesucristo, ¿qué significa medir a las personas? Porque dice que hay que medir a los que adoran. Jesús dijo, con la vara con que mides, serán medidos, y con el juicio con que juzgues, serás juzgado. ¿Qué significa que Juan debe medir a la gente? ¿Será que los que tengamos cierta estatura vamos a entrar y los muy bajitos no? ¿Ah? ¿Qué significa que tiene que desde esa fecha comenzar a medir al pueblo de Dios? ¿A los que adoran a Dios? ¿Ah? Comienza un juicio. Comienza un juicio no con el fin del mundo, no con la segunda venida, sino antes incluso que suene la séptima trompeta. Antes incluso que Cristo reciba el reino. El juicio comienza con la sexta trompeta, inmediatamente después del chasco dulce y amargo. En ese momento es cuando el pueblo de Dios comienza a ser medido. ¿Y qué significa medir? Significa juzgar. ¿Sí? Pregunto, ¿toda la humanidad debe ser medida? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los que adoran en el templo. ¿Y qué pasa con los demás? Dice, pero el patio que está fuera del templo no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que lo van a pisotear por 42 meses. Entonces los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, no serán juzgados en el juicio investigador que comenzó en 1824. ¿Es lo mismo que dice Elena después o no? Sí, ella lo dice de forma mucho más simple, pero nosotros lo estamos descubriendo de la Biblia. Lo estamos viendo con la Biblia sola, con la sola escritura que está acá. ¿Hermana? ¿Iba a decir algo? Ellos no van a ser juzgados porque ellos están ya condenados. ¿Lo impío? No necesariamente están condenados, pero el juicio investigador, el juicio que comenzó en 1844, es para defender al pueblo de Dios, que es atacado por el enemigo. Es un juicio defensor en favor de. Así que a nosotros se nos va a defender. El Señor, una vez que lo aceptamos, dice que nosotros ahora merecemos el cielo. Y Satanás dice, no, porque ellos son pecadores. Y yo he estado cuando ellos han pecado, y lo he hecho caer, y lo he hecho pecar. Entonces dice, no, ellos merecen el infierno. Por lo tanto, ahora Dios tiene que hacer un juicio para demostrar que todos los que aceptamos a Cristo como Salvador merecemos el cielo a pesar de ser pecadores. ¿Sí? Abogado. Claro, Cristo comienza su papel de abogado. Por eso que dice Daniel 7 que inmediatamente después del periodo del cuerno pequeño fueron puestos tronos. Se sentó el juez y los libros fueron abiertos. ¿Tiene armonía o no Daniel con Apocalipsis? Tiene armonía. Y saben ustedes que cuando uno lee este capítulo en el idioma original,
copian Daniel 11, Apocalipsis capítulo 11 que leímos, copian las mismas palabras de Daniel 8. Yo leí un teólogo católico que se llama Richard Bauckham, que es la primera autoridad mundial de la Iglesia Católica en Apocalipsis. Es un cerebro andante. Ha escrito un montón de libros de Apocalipsis. Y saben que él, cuando comenta el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿qué significa medir el templo, el altar, los que adoran en él? Dice, esto nadie lo ha podido interpretar bien hasta ahora, porque no han entendido que el capítulo 11 del Apocalipsis es la explicación de Daniel 8:14. Él dice que el capítulo 11 de Apocalipsis es la explicación de Daniel 8:14. ¿Y de qué habla Daniel 8:14? De la purificación del santuario celestial. O sea, la purificación del santuario de Daniel 8:14 es lo mismo que medir el templo, el altar y a los que adoran en él. Ahora, dijimos que no solamente, o más bien el texto dice que no solamente serán medidos los que adoran en el templo, también debe medir el edificio, el templo, y también debe medir el altar. ¿Y qué significa medir un edificio o un altar o un mueble en la Biblia? Después ustedes leen Ezequiel 40, el capítulo 40, leen Zacarías capítulo 2. Esos libros muestran allí a los profetas que se le da una vara de medir para medir el templo también, o los muros. ¿Y qué simboliza en esos contextos? Simboliza restauración. Cuando el templo estaba en ruinas, en tiempo de Zacarías y en tiempo de la visión de Ezequiel del nuevo templo que él ve, se le da la vara de medir porque se le está anunciando que Dios restaurará el templo que fue echado por tierra por Babilonia. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor destruyó el templo y sacó los vasos sagrados del templo? Bueno, ese templo que fue destruido por Babilonia, literal, los profetas Zacarías y Ezequiel anunciaron que será restaurado, y por eso es que tienen que medirlo. Juan ahora está hablando del templo celestial, que fue echado por tierra por el cuerno pequeño, la Babilonia simbólica, y fue pisoteado. Ese templo que fue echado por tierra y el continuo que fue arrebatado a Cristo, todo eso debe ser restaurado. Eso significa medir. Incluso cuando nosotros vemos que un edificio viejo están tomando medidas unos albañiles, ¿qué pensamos? Van a restaurar. O cuando un terreno eriazo, vemos que están midiendo y marcando. ¿Qué pensamos? Van a construir. Entonces, cuando Juan debe medir el templo y medir el altar, significa que el templo, el santuario celestial, que fue distorsionado por la doctrina del cuerno pequeño, el remanente debe restaurar estas verdades, debe predicar del santuario. ¿Predican ustedes del santuario? Amén, ¿cierto? Y también debe ser restaurado el altar. El altar del incienso que está en el lugar santo, donde Cristo intercede por nosotros como el único sumo sacerdote. La mediación de Cristo, el papel, lo que Cristo está haciendo ahora por nosotros en el santuario celestial, debe ser restaurado. Así que estas verdades deben ser restauradas. Y miren, vamos a recordar esto: el templo, el altar y los que adoran en él. Y con esto terminamos. Levíticos capítulo 16. Levíticos 16. Lo primero que vamos a leer es el título. No es inspirado, dijimos los títulos, pero lo vamos a leer para que nos orientemos de qué habla el capítulo 16. Muy bien, el capítulo 16 de Levíticos habla del día de la expiación. Me parece que es el versículo 23 el que yo quiero leer. Levíticos 16, 23. Vamos a ver qué se expiaba en el día de la expiación. Porque siempre decimos que el día de la expiación había que expiar, pero ¿expiar qué? Veamos. ¿Qué dice allí? No, es el 33. 33.
Hermano, 16:23. Dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. Deténgase. El santuario santo, el tabernáculo de reunión, se refiere al edificio, ¿verdad? El templo. Continúe. Dice, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Gracias. ¿Cuáles eran las tres cosas que se expiaban el día de la expiación? El santuario, el templo, el edificio en general. ¿Qué? ¿Algún mueble? ¿Algún mueble menciona acá? El altar. El altar del incienso. Y después, todos los adoradores, los sacerdotes y todo el pueblo, todos los que adoran en el santuario. ¿Se expiaban los cananeos también, no? ¿A los filisteos? No, solo el pueblo que adora en el santuario. Solo el pueblo de Dios. Entonces, en el día de la expiación, según Levítico 16, debía expiarse el templo, debía expiarse un mueble, el altar del incienso, y debía expiarse también el pecado de todos los adoradores, sacerdotes o laicos. Y en Apocalipsis, a Juan se le dice que debe medir el templo, el altar y los que adoran en él. ¿Qué capítulo de la Biblia está aludiendo? El día de la expiación. Entonces, ¿estamos correctos al decir que los capítulos 10 y 11 de Apocalipsis, que hablan del remanente final, están hablando de que el remanente final debe predicar? Que el día de la expiación antitípico comienza en 1844. Amén. ¿Es bíblico? Es bíblico. Necesitamos obligadamente leer lo que el hermano de Juárez dice para fundamentarlo, o basta con la escritura. La hermana de Juárez nos complementa mucho, ¿verdad? Nos dice en forma más simple. Pero si nosotros quisiéramos demostrarlo solo con la escritura, podemos. Es bíblico, 100%. No vamos a seguir por el tiempo, ¿verdad? Por la hora, pero mañana vamos a terminar el capítulo 11 y vamos a ver algunos detalles más. Que Dios les bendiga. La hermana quiere preguntar algo. ¿Cuándo nace la iglesia adventista? Ya. La iglesia adventista del séptimo día nace en 1863. Allí se organiza como iglesia. Fue uno de los grupos que en 1844 experimentó el chasco. El gran chasco. Esto es histórico, por los que no conocen la historia del cristianismo. El cristianismo protestante surge con Lutero en el siglo XVI, pero se dividieron en muchos grupos. Estudiaron más que nada los evangelios y las epístolas, pero no estudiaron Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis comienza a ser estudiado desde 1798, con la herida de muerte. ¿Y por qué con esa herida de muerte? Porque muchos dicen, qué curioso que el papado duró 1260 años. Lo mismo que dice Daniel del pueblo pequeño. Y dicen, se le enciende la ampolleta. ¿No será el cumplimiento de las profecías? Y cuando ellos piensan así, dicen, así que entonces un día hay que dar un año. Ezequiel tiene razón. ¿Y por qué no lo aplicamos los 2300 días? Y lo aplicaron los 2300 días. Y el primero que se le ocurrió fue un chileno. ¿Sabían ustedes o no? Un chileno, un curita, Manuel Lacunza. ¿Sí? Yo tengo el libro de él en PDF. Él escribió un libro como de 1000 páginas donde interpreta Daniel y Apocalipsis, y se le ocurrió esto. Antes de Miller. Y después un argentino, un hombre del gobierno. Él creyó que en 1844 Cristo venía a la tierra también, y lo predicó. Y este hermano argentino comenzó a guardar el sábado y dejó de comer las carnes inmundas. O sea, fue un paso más allá. Y luego, en Alemania, Johann Petri, en Inglaterra, John Brown, en la India, no me acuerdo qué misionero, en Estados Unidos, Guillermo Miller, y en todo el mundo fue un movimiento mundial. En todo el mundo, cristianos católicos, evangélicos, luteranos, calvinistas, bautistas, metodistas, comenzaron a
a estudiar Daniel Apocalipsis y comenzaron a aplicar el principio día por año a los 2300 días. Y todos llegaron en torno a 1844. Y decían, ¿y qué significa purificar el santuario? Y se recordaron de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, que dice que la tierra será purificada con fuego cuando Cristo venga en su segunda venida. Ah, entonces purificar el santuario es el fin del mundo. Y ahí se equivocaron. Claro, se equivocaron. Y un hermanito que no tenía ningún puesto en la iglesia, un hermanito de los más humildes, le dijo al hermano Miller, ¿no será que la purificación del santuario no sea la tierra en la segunda venida, sino el santuario celestial del cual habla el Apocalipsis y la epístola de los Hebreos? Y Miller le dijo, no puede ser, porque el santuario celestial es puro, porque Dios es puro, es donde vive Dios. El pecado está aquí, por lo tanto la tierra tiene que ser purificada. Así le dijo Miller. Pero Miller se olvidó de que el pecado comenzó en el cielo. En el lugar puro del cielo fue donde nació la rebelión. Allí se sembró la duda primero. Y si el pecado comienza en el cielo, tiene que terminar en el cielo. Se olvidó también que el juicio no es porque Dios no sepa. El juicio es para que los ángeles que no pueden ver nuestro corazón les quede todo claro. De manera que en mi cielo debe ser el juicio investigador. Y se olvidó Miller también de que nuestros pecados que cometemos en la tierra son anotados en los libros del cielo. Por lo tanto, los libros que son abiertos en el cielo son los libros que contienen el registro de nuestros pecados. Así que, lamentablemente, el mundo cristiano, después de predicar con mucho fervor que Cristo venía a la tierra en 1844, Cristo no vino. Y este mensaje que fue dulce en su boca, terminó siendo amargo en el vientre. Claro. Pero allí el Señor llama a su remanente y le dice, deben volver a predicar. No los desecho. Ustedes son el remanente final. Y en más, deben comenzar a medir el templo, el altar y a los que quedaron en él, que son las verdades que nosotros comenzamos a restaurar. Que Dios les bendiga y mañana continuamos con estos temas. Pero bueno, pueden estudiar el capítulo 11 y 12 de Apocalipsis, que son los que vamos a ver en estos días.